Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker y les comparto con mucho gusto otro video demostrativo más en el cual, bueno, previamente ya les había compartido unos avances a través de los famosos shorts, los videos cortos que ofrece aquí la plataforma de YouTube, y en ellos les había mostrado por primera vez el estatus original de este equipo, que se trata de una grabadora de voz fabricada por Sanyo. Modelo correcto es M2511. Este producto fue fabricado en Corea aproximadamente entre los años 1978-1979. ¿Ok? Entonces podemos decir que es un producto de prácticamente inicios de los 80s. ¿Ok? Para esa época hasta ahora, 2024, podemos decir que está muy bien el equipo porque, bueno, ¿por qué está muy bien? Porque la mayoría de grabadoras de voz de este tipo que me he encontrado se encuentran ya muy deterioradas, tienen las terminales de las baterías oxidadas, bueno, están abolladas, con la compuerta quebrada, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces, dentro de lo que cabe, pues la verdad, para un producto de más de 40 años, casi ya 50 años, pues prácticamente podemos decir que está muy bien. Y lo mejor de todo es de que ahorita ya está funcionando de manera correcta. Y digo ya está funcionando porque anteriormente en esos videos cortos, que por cierto para quienes no los hayan visto se los voy a dejar en la descripción, son varios videos cortos desde el primero que se muestra el producto que no estaba funcionando de manera correcta hasta pasando por el procedimiento y el proceso de identificar las bandas que estaban pues desgastadas en el término de que habían perdido tensión, ya que la banda en sí no estaba rota ni tampoco agrietada, sino que simplemente habían perdido tensión. Y por ahí nos encontramos otros detalles. Por ejemplo, nos encontramos un pequeño engrane que estaba pegado, prácticamente no tenía movimiento, estaba como que el producto estuvo resguardado o almacenado en algún lugar que hacía mucho calor, entonces soltó algún tipo de sustancia que tiende a quererse pegar, adherir a las piezas, y eso prácticamente hacía que el engrane no tuviera movilidad, es decir, tenía resistencia al movimiento. ¿Ok? Aparte nos encontramos con unos tornillos que pues aseguraban la polea, y esa polea es muy importante porque es la que se encarga de mover otro conjunto de poleas y hace las funciones de adelantar, regresar, reproducir los cassettes, entre otras. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir con lo primero, que es lo estético. Ya lo dijimos que un producto para más de 40 años de antigüedad, pues la verdad está muy bien. Esta parte, la rejilla es de aluminio pulido, es metal auténtico. Igual esta plaquita también. Este detalle que tiene aquí en la manija, que es extendible, está muy suave. Anteriormente estos productos, los que eran unos cuantos años más antiguos, podemos decir 76, 75, incluso hasta más antiguos, traían su manija de metal, 100% metal. Esto ya es plástico, y el cuerpo también es plástico, solamente con ciertos detalles en metal, que es pues prácticamente lámina de aluminio. ¿Ok? Aquí esta compuerta es de acrílico. ¿Ok? Abre y cierra perfectamente. Y bueno, eh, las ventajas o los avances que había presentado este equipo con respecto a sus modelos anteriores, vamos a decir lo primero, y aquí en la parte de la compuerta nos dice número uno, One Button Recording. ¿Ok? Que significa grabación con un solo toque de botón. Anteriormente, para poder hacer grabaciones necesitábamos presionar estos botones al mismo tiempo, record y playback.
ok, presionarlos fuerte y ya con eso ya empezaba a grabar. Claro, tener un cassette instalado. Hasta la fecha, todas estas grabadoras de voz, si no tienes un cassette instalado, no vas a poder realizar grabaciones. Y aparte, el cassette debe de tener sus muescas así como se ve ahorita. No deben de estar huecos, porque si están huecos, estas esquinas no vas a poder grabar. Entonces, aunque tengas instalado el cassette, si está hueco, entonces vas a tener que poner una cinta de tape para simular estas lengüetas. Ok, bueno, entonces estos equipos, ya con un solo toque al botón de rec ya podías hacer la grabación, ya no tenías que presionar los dos botones. Ya es un avance. El otro avance es con respecto a la pausa. Ok, en este modelo la pausa ya no era mecánica como los botones, sino que la pausa ya la hace a través de un botón, bueno, una palanca interruptor, así. Por ejemplo, aquí ya está aplicada en la posición de on y hacia la izquierda es desactivada. Por ejemplo, si llega la grabadora de voz y la persona la quiere usar, pero no se dio cuenta que la pausa está en on, aunque le presiones playback, de todas formas no va a reproducir, porque el equipo con este interruptor es como que está desactivado, apagado. Aunque tengas la cable de corriente conectado, pilas, adaptador, lo que sea, si no le desactivas hacia la izquierda este interruptor, no va a hacer nada. Ok, bueno, ¿qué otras ventajas nos ofrece este equipo? Que tiene micrófono de tipo condensador incorporado. Generalmente estas grabadoras de voz son muy buenas y tienen un rango de grabación, un alcance muy bueno, graban con mucha claridad, suficiente volumen, son muy buenas, la verdad. Es una de mis tipos de grabadoras de voz favoritas. Ok, igual en la parte lateral tenemos, por lo general al lado izquierdo, puertos tanto de entradas como salidas. Vamos a ir primero de derecha a izquierda, lo que es la entrada para micrófono externo, y aquí podemos conectar también lo que es un dispositivo externo, ya sea una tableta, un celular, otra grabadora de voz, un reproductor de CDs, etcétera. ¿Ok? Y lo que es la salida de ear, aquí lo bautiza como ear, es para sacar la señal de este dispositivo y lanzarlo a un sistema de bocinas externo. Puede ser otra radiograbadora que tenga línea de entrada de audio, pueden ser no sé, bocinas de escritorio, etcétera. Y por último vamos a ver que tiene entrada para adaptador de corriente directa de 7.5 volts, lo cual significa que esta grabadora de voz va a poder ser operada también con 5 pilas tipo C a 1.5 volts. Pueden ser alcalinas de litio o recargables. ¿Ok? Entonces, pero pues, prácticamente al tener corriente alterna, pues no nos hace falta gastar en un adaptador de corriente directa. Aunque cada quien, pues ya si lo quiere usar con adaptador de corriente directa, pues también es válido. ¿Ok? Tanto la salida de audífonos como la de entrada de micrófono, ambos son de 3.5 milímetros de entrada. ¿Ok? Esta es la perilla de control de volumen. Hacia la izquierda es máximo, derecha es mínimo. ¿Ok? Algunos modelos de otras marcas como Panasonic, General, traen control de volumen y tono aquí enfrente, pero este lo trae solamente control de volumen y en esta parte no trae nada. ¿Ok? Bueno, entonces este equipo puede servir como reproductor de música y por supuesto sirve para grabar tanto dictados de voz, que eso es lo principal para lo cual fue diseñado. Podemos grabar música desde un dispositivo externo, que también ahorita lo vamos a hacer en un momento más. Entonces vamos a comenzar con la reproducción de cassettes.
Y al final vamos a mostrar lo que es el compartimento de pilas para que vean que la verdad está muy bien. Ok, no todos los equipos ya se encuentran con sus terminales como lo van a ver más adelante. Ok, entonces bueno, vamos a hacer reproducción de audio. Ok, y vamos a comenzar con este cassette de música. Ok, esta es la cinta que vamos a reproducir. Por ejemplo, este equipo me gusta de cierta manera porque puedes meter el cassette así como lo acaban de ver ahorita, ok, y ya los modelos posteriores, ya de los mediados de 80s, incluso ya los 90s, el cassette lo detenía la misma compuerta, ok, y lo puedes dejar así abierto o lo puedes cerrar como gustes, ok. Vamos a hacer reproducción entonces, play. Ya está reproduciendo. Vamos a adelantar. Por ejemplo, para adelantar, este botón no se queda sumido. A diferencia del de rebobinar o regresar, este sí se queda sumido. Okay. Pero es funcionamiento natural. Lo sé porque al interior todos, bueno, casi todos, porque por ejemplo el stop nunca se queda sumido. En todos los modelos es solamente un toque ya. Ok. Pero el playback, el review, esos sí se quedan abajo, el record también, pero en este caso el de adelantar no se queda sumido, tienes que dejarlo pulsado el tiempo que tú desees. Ok, vamos a escuchar. Vamos a seguir adelantando. Anteriormente en los videos no podía rebobinar ni adelantar. Vamos a escuchar. Ok, muy bien. Máximo volumen, ahí ya fue el máximo. Ok, vamos a aplicar la pausa. Ahí está aplicada la pausa. Vamos a quitarla. Ok, vamos a tocar el otro lado.
una pausa y por ejemplo, las bocinas, el altavoz con el que cuentan estos equipos es un altavoz de referencia. Ok, si ustedes quieren escuchar en un equipo de mejores prestaciones, vamos a conectar aquí donde dice Ear, nuestro cable que va a ir a desembocar a una radiograbadora que sí tiene entrada para audio in. Ok, entonces vamos a escuchar esa grabación, pero en las bocinas de esa radiograbadora. Ok, déjame nomás subirle un poco más, ahí está. Y vamos, ok, está todavía en playback, vamos a reanudar, vamos a quitar la pausa y vamos a ir subiendo poco a poco el volumen. Ahí está. Vamos a detenerlo y tocaremos el otro lado otra vez. Oh, nada más que ahí se acabó. Ok, vamos a regresarlo. Ok, listo. Ya quitamos la pausa. Y esto es un ejemplo de cómo se escucha la grabación, cómo se escuchan las cintas tan solo en una radio grabadora que tiene entrada de audio in. Ya por ejemplo, si ustedes lo conectan a un amplificador o a un home theater, pues olvídense, el sonido va a ser mucho más pronunciado. Okay. Vamos a sacar este cassette. Okay. Y por ejemplo les voy a dar una probadita de cómo se escuchan estas cintas que tengo aquí. Por ejemplo, las que están en azul son del tipo 2, que son cintas de cromo, y esta que está aquí es cinta tipo 4, que es de metal. Entonces quien guste escuchar esta música con mayor duración, en la descripción voy a compartir un enlace directo a Instagram, donde van a poder escuchar música con derechos de autor, y así van a tener una mejor perspectiva. Ok, entonces vamos a... ¿cuál escogemos? Vamos a escoger este, que es un producto ya de finales de los 70s. Entonces vamos a poner este tipo 4. Entonces lo vamos a escuchar todavía en el sistema de bocinas externo. Vamos al playback, bueno, vamos a activar la pausa, play, y voy a darle un poquito de volumen. Ahorita le voy a subir más. Reanudamos. Vamos a regresarlo. Solamente unos cuantos segundos, porque es música con derechos de autor. Ok. Ahí va. Ok, voy a reproducir el otro lado. Vamos a reproducir el otro lado.
Entonces, quien desee escuchar esa música con derechos de autor por mayor duración, en la descripción vamos a dejar el enlace directo vía Instagram. Ok, entonces ahí lo tienen. Este es un cassette tipo 4 de metal. Entonces, que por cierto lo cuido muchísimo, es como oro molido prácticamente, porque esas cintas sí las puedes encontrar, pero no es tan común. Ok, vamos a hacer grabaciones. Ok, vamos a hacer grabaciones. Voy a usar aquí este cassette que es tipo 1 normal, y vamos a hacer unas grabaciones. Ahí está. Ahí estaba ya todo regresado. Vamos a desconectar para que no vaya a hacer interferencia. Entonces vamos a hacer una grabación de viva voz, y la distancia a la cual yo me encuentro con respecto a este micrófono, más o menos que tanta distancia, es aproximadamente como 50 centímetros aproximadamente. Ok, entonces vamos a hacer grabación de viva voz con un solo toque, como dice aquí. Ok, el volumen vamos a dejarlo, bueno, no tengo aquí un indicador, pero más o menos a tanteo lo voy a dejar como a la mitad, y un solo toque va a comenzar a grabar. Ok, ahí está grabando. Ok, esta es la primera grabación de viva voz. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de voz a distancia aproximadamente de 50 centímetros con respecto al micrófono, que es micrófono de condensador. El equipo es Sanyo modelo M2511. Estamos haciendo una prueba de grabación de voz a una distancia de 50 centímetros. Finalizamos ahora. Ahí está. Pulsamos stop. Vamos a regresarlo. Bueno, quitamos la pausa. Ok. Y ahora vamos a escuchar. Ok. Ahí está. Esta es la primera grabación de viva voz. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de voz a distancia aproximadamente de 50 centímetros con respecto al micrófono, que es el micrófono de condensador. El equipo es Sanyo modelo M2511. Estamos haciendo una prueba de grabación de voz a una distancia de 50 centímetros. Finalizamos ahora. Ok, ahí está. Ay, perdón. Ok, pues como pudimos escuchar, como les había dicho antes de empezar la reproducción de cintas en este equipo, generalmente estas grabadoras de voz siempre ofrecen muy buenos resultados de grabación, ya que su micrófono por lo general siempre es buenísimo. Graban tienen muy buen rango de captación de audio, ya que por lo general la mayoría tienen micrófono de condensador, son sensibles a los sonidos, y a pesar de que estoy a 50 centímetros y estoy hablando relajadamente, no estoy hablando así muy fuerte, entonces a pesar de eso pudimos constatar que sí logró captar perfectamente, claramente lo que dicté hace unos momentos. Ok, entonces de esa manera estamos comprobando que el dictado de voz sí lo hace de manera correcta. Ok, vamos a regresar otra vez la cinta. Ahí está. Por si algunos se preguntan que si los cassettes se pueden volver a grabar, efectivamente sí se puede volver a grabar. Ok, ahora vamos a ir con la prueba de dispositivo externo, y para eso vamos a usar nuestra tableta. Vamos a grabar un video. Solamente vamos a conectar aquí nuestro cable. Ok, entonces este cable lo conectamos a salida de audífonos de la tableta, y el otro extremo
va a ir donde dice micrófono. Ahí está. Okay. El volumen de la tableta lo vamos a poner, ahí está el máximo. En algunos equipos, bueno, es que cada equipo es diferente. Algunos necesitas bajarle un poco aquí el volumen del dispositivo, otros necesitas controlarlo desde aquí, desde volumen. Pero vamos a ver cómo se comporta. Okay. Si no, ahorita le bajamos, vamos a hacer pruebas. Okay. Entonces un solo toque, ahí está, ya está grabando. Vamos a reproducir y acá vamos a darle volumen. Ok, aquí estamos, si estamos al máximo. Ahí está corriendo el video. Más sin embargo, no sé si estaré ya saturando el audio, no lo sé exactamente. No tiene un indicador aquí de que si estamos muy arriba el volumen de entrada o estamos muy abajo, no lo sé. Ok, vamos a pausar y aquí también regresamos. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal. Ok, mínimo. Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my trillion mistakes. This ain't fair to nobody. Sí, salió muy saturado porque está al máximo. Ok, entonces vamos a volver a repetir esa grabación. Ok, entonces ahorita el volumen está, ya lo bajé, ya está prácticamente a la mitad, pero vamos a subirle un poquito a propósito y le vamos a bajar, y esos cambios de volumen se van a reflejar aquí al momento de reproducir. Ok, entonces vamos a hacer eso precisamente para que vean que dependiendo del volumen que le asignes aquí a la tableta es como se va a escuchar. Entonces es cuestión de encontrar el punto ideal, óptimo, para poder que la música no salga como ahorita, que está muy saturada ya cuando alcanza su nivel máximo de frecuencias, de graves, de medios, etcétera. Okay, entonces vamos a regresarlo. Ahí ya estaba. Entonces un solo toque. Está. Y vamos a darle play. Ok, ahí está grabando. Ahí subí un poquito el volumen. Vamos a subirlo más. Otra vez le vamos a dar aumento. Y ahí lo vamos a dejar. Ok, vamos a darle disminución de volumen. Casi a una cuarta parte de volumen. Y vamos a volverlo a subir a la mitad. Listo. Pausa, stop. Vamos a regresarlo. Quitamos la pausa. Ok, vamos a ver qué tal se grabó.
está. Entonces, por lo visto necesita estar a una cuarta parte de volumen. Ok, lo vamos a volver a grabar a una cuarta parte de volumen y vamos a regresar toda la canción. A ver, pausa y otra vez desde el inicio, un solo toque. Ahí está grabando. Ok, vamos. Ok, ahí está grabando. El volumen está a una cuarta parte de la tableta, ok, que es donde se escuchó ya más parejo el audio, ya no se escuchó saturado, ok. Lo único malo es que no podemos estar escuchando en qué parte de la música va o cómo se escucha la música, ok. Ok, vamos a detenerlo, creo que aquí. Aquí, ahí está. Listo. Y yo creo que aquí ya se va a escuchar ya normal. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you in a waste, making it a fake. All the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. 'Cause I call it what it is, feeling all the... Ok, ya está. Voy a hacer una última grabación con el volumen al mínimo y la tableta, pues sí, todavía el volumen a una cuarta parte. Vamos a retomar desde donde se quedó la música, un solo toque, ok, y vamos a escuchar. Bueno, vamos a grabar ya. Ahí está grabando, volumen en la grabadora de voz al mínimo, volumen aquí a una cuarta parte. Pausa, pausa. Ok, vamos a regresar. Más o menos a tanteo porque como no tiene contador de cinta, ahí va. place. Let's not make it something more when we're not anything. 'Cause I can't do what I don't wanna lead you on. But I hate when my back is cold and I know it's wrong. At the end of the night when I'm feeling the liquor strong, I still call you and you don't argue. I only want you in a place. Ahí está. Listo. Listo, listo. Ok. Ok, voy a reproducir un pedazo de este tema, esta canción, volumen al mínimo aquí, sigue teniendo el volumen una cuarta parte y vamos a grabar esa canción, un solo toque, la vamos a grabar encima de todo lo que hemos grabado ahorita, ¿ok? Esta es una canción de uno de nuestros seguidores aquí en el canal. Ok, hasta ahí.
Vamos a escuchar. Ahí está. Fue muy breve, fue, sí, 26 segundos, ok, pero bueno, así es. Ok, una última grabación, pero esta va a ser grabación de viva voz. Voy a grabar aproximadamente una distancia de 25, 27 centímetros más o menos con respecto al micrófono, y va a ser así. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Esta es segunda prueba de grabación. Esta es grabación de viva voz a distancia aproximada de 27 centímetros con respecto al micrófono de condensador en equipo Sanyu modelo M2511. Estamos grabando encima de la música. Grabación de viva voz y finalizamos ahora. Regresamos. Vamos a escuchar a ver qué tal. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Esta es segunda prueba de grabación. Esta es grabación de viva voz a distancia aproximada de 27 centímetros con respecto al micrófono de condensador en equipo Sanyu modelo M2511. Estamos grabando encima de la música. Grabación de viva voz y finalizamos ahora. Ok. Ahí está. Ok, pues entonces aquí pudimos constatar que efectivamente este dispositivo, que es grabadora de voz, está respondiendo de manera correcta, haciendo las veces para reproducir, grabar música desde dispositivo externo a través de sus conexiones, grabar de viva voz. Y pues bueno, está funcionando muy bien, ya lo ven. Vamos a ver en la parte posterior que les había prometido. Aquí lo que es el compartimento de pilas, para que vean qué excelente calidad de terminales tiene. Miren, ahí están. Para un producto de más de 40 años, realmente está súper bien. El otro costado, así se ve. Ya es muy difícil encontrar este tipo de productos. Número de serie, terminación 834. Ok. Aparte que ya casi ya no hay de este tipo de dispositivos. Ok. Y allá al fondo, ahí va otra pila. Son 4 arriba, una abajo. Ok. Esta es la tapita de pilas con su esponja original. Ok. De hecho aquí tiene un poquito de óxido. Así la quise dejar. No quise alterar nada de eso. Y aquí tiene una especie como de, es como una tela para pues hacer bien, atorar bien aquí la lengüeta una vez que entran en la posición y que no se zafe. Ok, la verdad está muy suave este equipo, está funcionando perfectamente. Ok, ya lo vieron, está funcionando muy bien y pues lo hemos vuelto a rescatar de nueva cuenta. Ok, aquí lo que es la entrada para el cable de corriente alterna. En este caso yo estoy incluyendo aquí un cable que es típico de radiograbadora, y este queda perfectamente, este va muy bien aquí, súper bien. Está rebobinando bien. Ok, ahí está. Ok, pues ahí lo tienen. Está funcionando súper bien esta grabadora de voz. Es un equipo que podemos escuchar música, podemos hacer sobre todo grabaciones de viva voz, grabar una plática, una conferencia, etcétera, etcétera. Pueden grabar algún demo de alguna composición, alguna canción, música, algún demo con una banda, dueto, no sé. Ok, entonces ahí lo tienen. Recuerden que si quieren escuchar música con derechos de autor, se lo vamos a compartir en la descripción
Asimismo, las personas que estén interesadas en adquirir este y más productos, en la descripción vamos a compartir nuestro enlace directo a nuestra tienda en línea, y ahí van a poder encontrar muchos productos de otro tipo, equipos de audio, de fotografía, de video, etcétera. ¿Ok? Recuerden que es muy importante también suscribirse para recibir actualizaciones cuando adquirimos un equipo nuevo, porque de repente aquí las personas me preguntan que si el equipo está disponible. Ya si pasaron varios meses, con más razón si pasó un año de que se subió el video, lo más seguro es que ya no está disponible el equipo. Entonces, por eso es muy importante, o recomendable, mejor dicho, que se suscriban y que activen las notificaciones, para que así, en cuanto se suba un video, significa que es un producto nuevo. Entonces ya ustedes pueden estar pues actualizados, informados de cuando recién se adquiere un equipo nuevo aquí en el inventario. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si les gustó el video, por favor apoyen con un like, eso nos ayuda mucho para seguir difundiendo aquí el canal en la plataforma. De igual manera, estamos abiertos a los comentarios. Suscríbanse, ¿ok? Compartan el video con sus amigos si les gustó. Y pues nada, solamente agradecer aquí a las personas por participar, por visitar el canal. Quiero mandar por último saludos cordiales y saludos muy amables para Ángel Ricardo Ramírez García, quien recientemente pues nos compró un equipo, una radiograbadora Sony CD Cassette, y quien pues nos hizo un comentario muy amable. La verdad es una persona que le gusta mucho los videos aquí al canal, y pues nos animó mucho su comentario. ¿Ok? Entonces, muchos saludos para ti, Ricardo Ramírez. Muchas gracias por ser tan buena onda con el comentario. ¿Ok? Entonces, pues bueno, llegamos al final del video, y no se olviden de suscribirse, apoyar con likes y comentar. ¿Ok? Saludos a todos, yo soy Gus Walker, y que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye bye.